traidores y maromeros políticos. Lili Téllez humillada por Noroña en el Senado. En un debate perdido por la narcooposición, la narcosenador Lili Téllez intentó linchar a Javier Corral llamándolo criminal y tipejo, mientras defendía a la narcogobernadrona de Chihuahua. Sin embargo, sus ladridos se desbordaron en insultos, siendo duramente corregida por la presidenta del Senado, evidenciando su trastornada falta de respeto y su narconarrativa vacía, que solo busca proteger a sus aliados narcogringos. Pero en respuesta a las idioteces de la narcomeretriz, el senador Gerardo Fernández Noroña puso orden y destapó la verdad. El narcopan violó el artículo 117 constitucional al meter agentes de la narcocía a Chihuahua, cometiendo traición a la patria. Con pruebas contundentes y defendiendo la soberanía nacional, Noroña sepultó políticamente a la narcobancada panista, exhibiendo sus mentiras y su alianza lacayuna con gobiernos extranjeros. Veamos enseguida cómo la narcorramera Lili es humillada por el senador Noroña por defender a su narcogobernadrona, agente de la CIA, cómo le mandan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Queridas familias mexicanas, como bien lo advertimos, salió la verdad. Resulta que los de la bancada de los mafiosos no habían invitado a una sesión respetuosa a la gobernadora de Chihuahua. Resultó que no era tal. Resultó que a lo que la querían traer era a lincharla. Todas las mentiras que dijeron quedaron grabadas en la comisión del otro día. Creyeron que iban a engañar a la gobernadora que tiene los pantalones para enfrentar al crimen con su palabrerío de que la invitaban respetuosamente a platicar. Pero qué burdos. Solo querían lincharla. Y aquí aplica perfectamente bien algo. Aquello de que no hay que darle perlas a los cerdos. Felicito a Maru Campos por no venir a darle perlas a los cerdos de la bancada de los mafiosos. Qué bien que no cayó en la trampa, Maru Campos. Acaba de pasar aquí a hablar el charro frustrado del señor Corral. El tipo Corral, porque ni señor merece. Este tipo que acaba de hablar, en esa forma arcaica, con esas formas de hace tantísimos años que aburren, con esas falsas imposturas. Ese tipo está acusado de peculado por casi 100 millones de pesos que se robó del erario de Chihuahua. Ese es el fondo del asunto, uno de los fondos de este asunto. Ese tipo Corral está acusado de tortura en 2 casos. Ese tipo Corral que nunca tuvo los arrestos para proceder contra el crimen organizado y dejó y tergiversó que mataran a la periodista Miroslava Bridge frente a su hijo en su propia casa. Sí, usted, lo estoy aludiendo, yo con toda claridad. Aprenda a no ser un cobarde. Me da un gusto verlo sentado ahí en la bancada de los mafiosos. Ahí es donde usted pertenece. Usted era un lastre para este partido. Usted es el típico político que los mexicanos aborrecen, porque cuando le convino, dejó al otro partido del que decía compartir sus principios, y cuando fue perseguido por corrupción, se fue con los de Morena, donde debe estar, que ahí se quede siempre, Corral, compartiendo. Senadora Lili Téllez, le pido que hable específicamente del tema que estamos discutiendo el día de hoy. Señora presidenta del Senado, usted no tiene derecho de decirme cómo expresarme. Usted no tiene derecho a decirme cómo desarrollar un tema. Y retomo, quédese sentado ahí, usted tipejo Corral, usted es un criminal. Un día va a responder, tarde o temprano va a responder por los 100 millones de pesos que se robó del erario de Chihuahua. Señora senadora, el reglamento le señala lo que tiene que decir en las discusiones. Pare mi tiempo. Hable, señora presidenta. Senador Noroña. Entonces, ¿habla usted o hablo yo? Y retomo con Corral, otra vez. Muy bien se ve sentado al lado del padrino de la barredora. Muy bien, al lado de Changoleón, ahí, en ese basurero, en esa pudrición, con las uñas que se estaba usted el otro día mordiendo enfrente de las cámaras, así le quedaron las uñas de tanto robar. Por eso se las muerde. Ese es el tal Corral. El fondo del asunto, en el caso Chihuahua, es el combate al crimen organizado. No vengan con que es la soberanía. Si la soberanía Morena se la entregó a los cárteles, entonces obviamente no es el fondo de la soberanía. El fondo del asunto es que Morena y el gobierno de Morena se la lleva tratando de obstaculizar la lucha contra los cárteles y protegen aquí al padrino de la barredora, Adán Augusto López. El fondo del asunto es que Estados Unidos ya dijo que va a hacer más que lo de la visa para ir contra los narcopolíticos y se están muriendo de miedo. El fondo del asunto es que ese narcolaboratorio era tan grande y tan importante para Morena que vean la reacción que han tenido. Su tiempo ha concluido, senadora. Un senador estuvo 6 minutos y pico.
Sí, pero estuvo hablando del tema. No, estoy hablando de eso y me Sí. corresponde. Y antes... Concluya entonces, por favor. Concluyo. Van a oír al Changoleón aquí diciendo una bola de mentiras. Pero les quiero recordar algo que dijo Changoleón la semana pasada. Dijo que nosotros no estaríamos luchando contra estos mafiosos si en verdad estuvieran aliados contra los cárteles. Y eso lo retrata de cuerpo entero en toda su cobardía, porque no le queda claro que no somos iguales. Concluya, Usted senadora. no se puede comparar con ninguno de los mexicanos que estamos en contra de la alianza del gobierno con los cárteles. Usted forma parte del narcogobierno. El fondo del asunto es que México merece la verdad. Y espero que el gobierno de los Estados Unidos de América nos brinde más información para que caigan Concluya, los senadora. narcopolíticos que protegen a los cárteles. Desde hace un momento le había pedido la palabra para una moción de orden. Sí, Adelante. Yo rechazo categóricamente la falta de respeto a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Quien preside la Cámara de Senadores tiene la facultad de llamar al orador al orden. Si bien es cierto que uno tiene la libertad de ir hilando su intervención, cuando la presidencia a su consideración siente que no se está abordando el tema, es perfectamente atendible y correcto ese llamado de atención. Así es que yo rechazo la falta de respeto a la presidencia y exijo a todas las oradoras y oradores respeto a quien elegimos por unanimidad para encabezar la mesa directiva. Gracias, senador Fernández. Muchas gracias, senadora presidenta. El pasado 18 de abril hubo un grave accidente, trágico. Un vehículo en la Sierra de Chihuahua se desbarrancó. Iba el director de la Agencia de Inteligencia de Chihuahua, su chofer, y 2 agentes extranjeros, eufemismo que se utiliza para hablar de 2 agentes de la CIA que la propia bancada de Acción Nacional ha reconocido. En ese accidente murieron esas 4 personas y en ese accidente también se fue todo el partido Acción Nacional. Porque han decidido hacer de la traición a la patria virtudes. Fíjense nada más, pido una moción de ilustración, si pudiera leerse el artículo 117, numeral 1 de la Constitución, por favor. Se concede la moción de ilustración. Le solicito a la Secretaría pueda dar lectura. Con gusto, senador. De la Constitución del Marco Jurídico de Constitución Política de los Estados Unidos, el artículo 117. Los estados no pueden celebrar en ningún caso, 1, celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado, ni con las potencias extranjeras. El 2 está derogado. Nada más ese. Ese nada más. El texto constitucional es muy claro. No estamos discutiendo si combaten o no al narco, si son muy eficaces. Estamos discutiendo la flagrante violación al artículo 117 constitucional, que prohíbe al gobierno de Chihuahua y a cualquier gobierno de cualquier entidad de la República hacer alianzas, acuerdos o convenios con gobiernos extranjeros. Y metieron por la puerta trasera a los agentes de la CIA. Hace una semana más o menos, Acción Nacional nos dijo que votaron a favor de que invitáramos a la gobernadora Campos porque nos iba a demostrar cómo demoler a un partido político, Acción Nacional, porque ayer el fiscal renunció, Jáuregui no podía venir a la invitación porque renunció, formó una comisión pedorra que salió a decir que los agentes extranjeros iban de civil, embosados, y que no participaron para nada, a pesar de que el fiscal Jáuregui dijo que sí participaron, luego dijo que no, luego que sí estaban ahí. Pido una nueva moción de ilustración con una nota de Milenio, con una fotografía que hace unos minutos publicó. Apoye el órgano técnico. Ahí está la fotografía de los agentes de la CIA que fallecieron con uniformes de la Agencia Estatal de Inteligencia de Chihuahua, perfectamente identificados. Mienten y vuelven a mentir. El tema no es si desarticularon a un laboratorio, dicen el más grande del país. Se mide por reactores, los laboratorios. Hay 64 laboratorios de más de 12 reactores desmantelados. El de Álamos en 2023 en Sonora era de 26 reactores, es el más grande que se haya desmantelado. Pero esa no es la discusión. La discusión es que violaron la Constitución. La discusión es que violaron la independencia y la soberanía nacional. La discusión es que violaron la Ley de Seguridad Nacional, que le dieron la espalda al pueblo de México y al pueblo de Chihuahua, por consiguiente, y que hoy la gobernadora Campos no pudo venir, porque después de las renuncias del día de ayer y de toda la información que profusamente sigue surgiendo de lo que verdaderamente ha sucedido en Chihuahua, pues la gobernadora Campos no tenía manera de defender lo indefendible. Y Acción Nacional sigue aquí haciendo de la traición a la patria una virtud. Bueno, y dicen, ahora sí que se hablan al espejo, dicen que los cínicos son otros. Ahora resulta que servir a un gobierno extranjero, no hombre, pues qué patriotas eran los que fueron a traer a Maximiliano de Habsburgo contra el presidente Benito Juárez García, pues de ahí vienen, traidores a la patria y traidores al pueblo. Se acaban de sepultar políticamente. Así como se los dije en la Cámara de Diputados, cuando votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica que nos entregaban la presidencia de la República, yo creo que el año entrante ustedes están liquidados electoralmente. Pero les digo más, ya deberían irse a hacer una
prueba al Circo del Sol porque hacen unas maromas y unas machincuepas impresionantes, pero por más maromas y cosas necias que digan, la Fiscalía General de la República acaba de anunciar que están abiertas sendas carpetas para investigar al gobierno de Chihuahua frente a estas graves violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Sí, permito. Sí, el senador Mario Humberto Vázquez Robles, ¿con qué objeto, senador? Para hacerle una pregunta al orador. ¿Le permite que le formule una pregunta, senador? ¿Quién podría rechazar tan buena oportunidad de hablar 2 minutos más? Con mucho gusto. Adelante. Tiene 1 minuto para formularla y 2 para responder. Para senador. establecer con qué facilidad se miente aquí o se dejan ir con noticias falsas, yo quiero pedirle al senador que se retracte de las afirmaciones que hizo respecto de la fotografía que señala donde hay participantes de extranjeros en la fotografía. Aquí está con toda claridad quiénes estuvieron participando de esta fotografía del operativo, en donde son exclusivamente agentes mexicanos de la Agencia Estatal de Investigación. Entonces rectifique, por favor, porque es inmoral el que usted use la tribuna cada vez que se le ocurra para mentir a diestra y siniestra sin tener los elementos de rigor, que debe ser responsabilidad de un senador. Y quizás usted no merezca esa expresión. Vaya. Gracias, senador. Tiene 2 minutos para responder. Muy bien, contesto. No me hizo ninguna pregunta, pero ahora sí que yo tengo otros datos. Sostengo que en la fotografía, que en el lugar 3 y 4 aparecen los 2 agentes de la CIA que perdieron la vida. Bueno, esa es la información que publicó Milenio. Si ustedes dicen que ya se desmintió esa información, manden su carta aclaratoria al Milenio. Yo simplemente, relájense, estamos platicando muy tranquilos. Yo simplemente di a conocer una nota de Milenio, ahí está, no es mía la información, no estoy faltando a la verdad, estoy compartiendo una nota periodística y la bancada de Acción Nacional, en sus últimos estertores políticamente hablando, dicen que la información es inexacta. Bueno, si la información fuera inexacta, les tocaría una sopa de su propio chocolate, porque todo el tiempo intrigan, mienten, tergiversan en contra de nuestro movimiento y hoy estarían sintiendo lo que nos pasa habitualmente a quienes formamos parte de la Cuarta Transformación. Ustedes pueden venir a injuriar aquí a compañeros y compañeras sin una sola prueba, pero yo les digo que ustedes defienden a un gobierno que violó la Constitución, violó la Ley de Seguridad Nacional, flagrantemente el artículo 117, fracción 1, que les impide hacer cualquier acuerdo o convenio con un gobierno extranjero, y eso se llama traición a la patria y traición al pueblo de México. Y la Fiscalía General de la República ya los está investigando y este hecho grave no quedará impune. Cierro con una moción de ilustración propia. Changoleón era un hombre en situación de calle en Coyoacán. Estudió psicología, era catedrático de la UNAM. Ese hombre murió porque se deprimió y acabó atrapado por la droga y el alcohol. Aquí hay quien ni siquiera ha acabado la preparatoria y se burla de un hombre en situación de calle. Larga vida Changoleón, larga vida al pueblo de México irredento, rebelde, comprometido con nuestra Cuarta Transformación, larga vida nuestro compromiso de la lucha contra el crimen organizado, que lo hemos hecho toda la vida. Ustedes se dicen valientes porque vienen a decirnos mentiras. Yo le dije a García Luna, y se lo recuerdo, que estaba vinculado al grupo del Chapo Guzmán y está preso en Nueva York por ese gobierno con el que ustedes se alían para romper el marco constitucional. Y larga vida a la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas y del Estado mexicano, que sí defiende con firmeza la independencia y la soberanía nacional y que no les va a dejar pasar semejante agravio de traición a la patria. Muchas gracias, zombis políticos de Acción Nacional, por su traición a la patria. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.